Muy buenos días. Hoy vamos a abordar un tema que definitivamente es de interés en el sentido de la investigación y de poder detectar este síntoma en nuestro paciente paliativo o en nuestro familiar, en nuestro cuidado paliativo y también en el personal del área de la salud. La depresión es uno de los síntomas que han sido infradiagnosticados por la falta de herramientas o de recursos disponibles para poder realizar el diagnóstico. Bien. Nuestro contenido va a ser la introducción, una definición, la epidemiología y prevalencia, a ver un poco de fisiopatología, el diagnóstico, las manifestaciones clínicas y el tratamiento farmacológico o conductual, cognitivo-conductual dirigido, o también saber las herramientas de las cuales nosotros contamos para poder realizar una derivación hacia el médico especialista. La depresión es un problema frecuente en los pacientes de cuidados paliativos. Es un problema, es una entidad que ha sido infradiagnosticada e infratratada. La tristeza y el duelo anticipatorio pueden dificultar la capacidad del médico o del personal de salud para poder diferenciar el sufrimiento existencial de la depresión clínica. La Organización Mundial de la Salud define la depresión como un trastorno mental frecuente que se va a caracterizar por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. En cuanto a la epidemiología y prevalencia, en el contexto de los cuidados paliativos, llegan a fluctuar desde un 3.7% hasta un 58%. El mejor estimador de la prevalencia en el paciente o en el contexto paliativo es de un 15%. ¿En qué tipo o de forma global? Tanto en cuidados paliativos oncológicos como cuidados paliativos no oncológicos. En cuanto a la epidemiología y prevalencia, ¿qué pasa en los pacientes que tienen una entidad? ¿Cuáles? Por ejemplo, cáncer, que puede tener una prevalencia hasta en un 50% de los pacientes. En pacientes con cardiopatía isquémica, que existe una prevalencia desde un 16 hasta un 23% de los pacientes. En enfermedades tipo neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, hasta en un 50% de los pacientes, llegamos a identificar la prevalencia de depresión. Y en la enfermedad de Alzheimer, hasta en un 32% de los pacientes. Otras enfermedades de mayor importancia que van a tener una prevalencia de la depresión asociada es la esclerosis múltiple y enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. ¿Qué existe con la depresión? ¿Qué pasa con la depresión? Que encontramos factores genéticos con heredabilidad y esto puede condicionar un riesgo familiar en cuanto a recurrencias y edad temprana de inicio. ¿De acuerdo? Agresiones ambientales como el estrés también pueden llegar a condicionar una depresión o síntomas de depresión. La influencia genética es más en mujeres que en hombres para la presentación. ¿Qué pasa fisiopatológicamente con la depresión? Va a haber una alteración de la transmisión sináptica, ¿sí? Va a haber una alteración sináptica entre los nervios y la síntesis. También en el almacenamiento de sustancias neurotransmisoras o en la liberación de neurotransmisores y la inducción, pues, de respuestas celulares, procesos inflamatorios.
¿Qué pasa entonces con los neurotransmisores? Van a ser catabolizados por la monoaminoxidasa. Ujú. Los neurotransmisores implicados en la depresión, principalmente la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Todo esto ocurre en el sistema límbico a través de áreas específicas como el hipotálamo, amígdalas y el hipocampo, que son áreas específicas de las emociones y de la conducta o del comportamiento. Toda esta gama de alteraciones o todo este compuesto de alteraciones que va a ocurrir a nivel cerebral, pues nos van a llevar a manifestaciones clínicas según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, fisiopatológicamente no está descrito un proceso por el cual se desencadene la depresión. Van a existir diferentes hipótesis, como la hipótesis de las monoaminas. Va a haber un déficit funcional de los neurotransmisores monoaminérgicos, como la noradrenalina, dopamina y serotonina. De los tres, el principal o el que más ha tenido cierta importancia en cuanto a los ensayos clínicos, la liberación de dopamina. Hay otra hipótesis que también, llamada la hipótesis de la neurogénesis por la regeneración neuronal, que puede estar alterada al igual que la neurogénesis fluctuante. Va a haber una neurogénesis fluctuante y una regeneración neuronal alterada. Se puede alterar entonces por factores ambientales, como el estrés crónico, la ansiedad generada por el estrés en situaciones de hacinamiento, en situaciones de encierro, en situaciones de multitudes sociales. Entonces, aquí también, en esta hipótesis de la neurogénesis, habla acerca de la morfología de la composición del hipocampo que va a estar alterada. Otra de las cuestiones fisiopatológicas que se han estudiado y principalmente asociadas al cáncer son las citocinas, que van a estar implicadas en esta fisiopatología en este grupo de pacientes, porque va a haber una asociación entre las citocinas inflamatorias que pueden condicionarse por la caquexia o los síntomas propiamente depresivos. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar o vamos a tomar en cuenta factores de riesgo y población de cuidados paliativos oncológicos. ¿Qué pasa con los factores de riesgo que podemos llegar a identificar en este grupo de pacientes? Bueno, que exista un antecedente de depresión, la edad, que pueda ser, como lo mencionamos, en factores genéticos, que va a existir una heredabilidad, principalmente en la temporalidad de la presentación, en edad más joven. El sexo femenino, que también es otro de los factores genéticos que pueden desencadenar depresión en el paciente paliativo, alteraciones del estado funcional en general, la percepción de apoyo social inadecuado. Esto en el contexto de la red de apoyo familiar o de la red de apoyo social en el contexto de la medicina pública. El dolor no controlado es uno de los factores de riesgo que también nos puede desencadenar depresión. El estrés, otro de los factores que ampliamente se han descrito y se han mencionado anteriormente. ¿Qué pasa entonces con manifestaciones clínicas en población de cuidados paliativos oncológicos? Identificar patologías oncológicas principales como los tumores cerebrales, los tumores de cabeza y cuello o aquellos tumores de localización retroperitoneal. Otro grupo de depresión o otro factor de depresión en este grupo de pacientes son el uso de los fármacos. Sabemos que el paciente oncológico tiene el uso crónico de algunos fármacos como los esteroides, el tratamiento oncológico propiamente, la vincristina se ha relacionado, el interferón, la interleucina y el uso de metotrexato intratecal se han estudiado como un factor de riesgo en el paciente oncológico. Bien, para poder realizar nuestro diagnóstico de depresión existe
este algoritmo que nos es de gran utilidad, ¿no? El diagnóstico de depresión pues, puede ser dado por fármacos y diagnóstico y tratamiento. Vamos a iniciar nuestros fármacos y vamos a evaluar la respuesta al tratamiento tras 3 a 4 semanas. Si no existe una respuesta adecuada con el uso de fármacos y la evaluación en este tiempo, vamos a tener que indagar acerca de problemas de cumplimiento terapéutico, mal apego al tratamiento, que no exista un cuidador que esté proviendo o proporcionando estos medicamentos. ¿Qué debemos hacer? Aumento de la dosis del fármaco según la tolerancia en cuanto a síntomas o reacciones secundarias. Prueba de fármaco alternativo, podemos utilizar otro fármaco y ver una respuesta también. El uso o la combinación de fármacos. También esto es muy importante para poder llevar a cabo este primer análisis o esta primera evaluación y o la determinación de la consulta con nuestro médico psiquiatra. En cuanto a fármacos, psicoterapia y fármacos. La evaluación la vamos a realizar en este tiempo. ¿Qué pasa si no tenemos el uso de un fármaco y únicamente estamos tratando a nuestro paciente con psicoterapia? Bueno, si los síntomas llegan a persistir tras 6 semanas, a pesar de una adecuada visita o de un adecuado tratamiento psicoterapéutico, bien, tenemos que añadir fármacos, ¿sí? De igual forma nos lleva posterior a la evaluación del tratamiento de 3 a 4 semanas. ¿Encontramos o no encontramos respuesta? Indagar nuevamente acerca de los problemas del cumplimiento terapéutico, tratar de aumentar la dosis del fármaco según la tolerancia, hacer una prueba con un fármaco alternativo o la combinación de fármacos. Si existe una respuesta parcial, el seguimiento con psicoterapia. ¿Qué pasa entonces cuando no tenemos o no contamos con herramientas de cribado para la depresión? De las más conocidas, la escala de depresión-ansiedad, el mini-mental, que son de los más comunes, o de las herramientas de cribado a las cuales tenemos mayor acceso y que han sido validadas y estudiadas para poder aplicarlas. Bien, bajo el contexto de la aplicación de estas escalas de cribado, hay una pregunta clave, una pregunta triangular para poder continuar con el cribado, para poder determinar el uso o no de de nuestras herramientas diagnósticas, ¿no? El PHQ-9 también es otra de las herramientas diagnósticas en el paciente con cuidados paliativos sin un deterioro cognitivo. Pero bueno, ante todas estas herramientas que podemos tener o de las cuales podemos valernos, hay una pregunta clave. ¿Se encuentra la mayor parte del tiempo deprimido? Si nuestro paciente encontramos una respuesta positiva, podemos indagar más con nuestro cribado. Si tenemos una respuesta negativa porque no existe un autoconocimiento o un reconocimiento de sus síntomas, de todos modos no debemos de pasar por alto y realizar nuestro cribado. Sobre todo si llegamos a identificar focos de alarma que nos están indicando que pueda existir una depresión en el paciente paliativo. Entonces, van a haber criterios diagnósticos de trastorno de depresión según la DSM-5, ¿sí? Nos dice que 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es 1, estado de ánimo depresivo, o 2, pérdida de interés o de placer. ¿De acuerdo? Entonces, en esta batería de los síntomas que podemos encontrar, irlos indagando para poder realizar un estado de ánimo, para poder identificar un estado de ánimo depresivo o una pérdida de interés o placer. ¿De acuerdo? Como el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Casi todos los días, puede ser una información subjetiva o de la observación por parte de las otras personas, de los que están en su entorno del cuidado.
si existe una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades que realiza durante el día, ¿sí? Entonces, para poder identificar estado de ánimo depresivo o pérdida de interés. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o un incremento de peso o una disminución del apetito casi todos los días. Insomnio, hiperinsomnio casi todos los días. Agitación o retraso psicomotriz todos los días. Fatiga o pérdida de peso. Sentimiento de culpabilidad excesiva o inapropiada o de inutilidad. Disminución de la capacidad de pensar o de concentrarse para tomar decisiones de la vida diaria, ¿no? Disminución o pensamientos de muerte recurrentes. No solo miedo a morir, sino que también puedan llegar a tener ideas suicidas, ideas recurrentes sin un plan determinado. O bien que existe el antecedente de un intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. ¿Sí? La planeación de cómo realizar un suicidio, es importante que lo podamos identificar para poder realizar una derivación temprana, una derivación oportuna, ya sea para un tratamiento que no esté a nuestro alcance, o bien para que nosotros podamos iniciar en ese momento nuestro tratamiento farmacológico o bien farmacológico acompañado del tratamiento psicoterapéutico. Y bien, hay factores o hay entidades médicas que se van a asociar con la depresión, ¿de acuerdo? Trastornos metabólicos, trastornos neurológicos, presencia de tumoraciones, enfermedades infecciosas, enfermedades de la colágena. Dentro de los factores asociados de tipo metabólico, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Los factores de trastornos neurológicos, habíamos platicado con anterioridad que la enfermedad de Alzheimer puede llegar a presentar, junto con la esclerosis múltiple, hasta en un 50%, ¿no? Entonces, hay que, al tener un grupo o al tener un tipo de paciente con esta enfermedad, es importante estar indagando este tipo. Trastornos metabólicos como los trastornos electrolíticos, uremia, anemia, algunos tumores de tipo hematológicos, tumores sólidos del sistema nervioso central, enfermedades infecciosas como la mononucleosis infecciosa, sífilis, encefalitis, VIH. Tuberculosis, entre otras enfermedades de la colágena, como lupus eritematoso, arteritis de células gigantes, artritis reumatoide. Como ven, existe una amplia gama de entidades médicas que se van a asociar con la depresión. Entonces, no hay que pasar por alto el conocimiento, uno, de estas enfermedades o de estas entidades médicas y de esta otra gran enfermedad de tipo conductual, de tipo emocional, que se puede asociar. Bien. Entonces, ¿hay origen de la depresión? Sí, puede haber un origen que puede ser un trastorno psiquiátrico. Ajá, un trastorno psiquiátrico que puede estar condicionado por el duelo, por la pérdida de un familiar, de un ser querido previo a nuestro paciente paliativo, trastornos adaptativos del estado de ánimo, trastornos bipolares, trastornos de somatización o de estrés postraumático también nos puede llevar a un origen de una depresión. Trastornos mentales de tipo orgánico, como el delirium, el parkinsonismo inducido por medicamentos, por neurolépticos, demencias, disfunción del lóbulo frontal, trastornos de tipo neurológico, como enfermedades cerebrovasculares, enfermedades neoplásicas, fármacos. Toda esta gama de enfermedades mencionadas anteriormente pueden ser un origen específico de la depresión. Fisiopatológicamente puede estar relacionada con nuestra enfermedad de depresión. Bien. En cuanto al tratamiento, entonces, debemos de tomar en cuenta y de poder entender tres piedras angulares en el inicio del tratamiento. Uno, la eficacia del tratamiento, la eficacia de ese fármaco que vamos a iniciar con nuestro paciente. La tolerabilidad es muy, muy importante, ya que hay pacientes que sí han tenido antecedentes de un tratamiento farmacológico para la depresión, sin embargo han abandonado este tratamiento farmacológico debido a la poca tolerabilidad del mismo. Y el perfil de seguridad.
en el contexto de nuestras capacidades médicas, como médicos no psiquiatras, es importante tener en cuenta estos tres aspectos, ¿de acuerdo? Y en base a estos tres aspectos importantes, de los fármacos que cumplen con esos tres criterios importantísimos, son los inhibidores selectivos de la recaptura, de la recaptación de serotonina. El segundo son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y los inhibidores de la recaptación de la monoaminooxidasa A. Teniendo en cuenta que estos tres fármacos pueden cumplir con este perfil de eficacia, tolerabilidad y perfil de seguridad, lo podemos iniciar. ¿De acuerdo? Si nuestro paciente no tiene un adecuado apego al tratamiento, evaluados de 4 a 6 semanas, como se mencionó anteriormente, buscar la combinación de alguno de ellos, buscar la combinación con un fármaco alternativo, buscar la combinación, además, con la psicoterapia. Si a pesar de este intento, de esta forma de tratarlo, y sin una respuesta adecuada, la derivación inmediata al médico psiquiatra o con el médico psiquiatra. Bien, entonces, antidepresivos y psicoterapia, lo mejor que podemos ofrecer a nuestro paciente. El grupo de fármacos mencionados anteriormente y la psicoterapia, que puede ser con grupos de apoyo, entrenamientos de relajación, visualización guiada, educación sanitaria, hipnosis, educación en cuanto al sueño, en cuanto a la alimentación, en cuanto a las conductas, ¿de acuerdo? ¿Vamos a tener respuesta de los síntomas? ¿No? Entonces, al no tener esta respuesta, vamos a cambiar a una clase diferente de antidepresivo y, nuevamente, nuestro rango de tratamiento de 4 a 6 semanas y reevaluamos. ¿Existe una respuesta sintomática? De ser positiva, vamos a continuar con el tratamiento antidepresivo hasta 9 a 12 meses. Tras la resolución de los síntomas, y vamos a hacer una disminución progresiva entonces de este fármaco, ¿de acuerdo? Sin dejar las intervenciones psicosociales según la indicación. No tenemos una respuesta. Considerar entonces las opciones coadyuvantes y la remisión para el tratamiento de una depresión resistente, de una depresión el cual no hemos podido resolver tras 4 o 6 semanas, tras el intento de cambiar otro antidepresivo. Y bien, tenemos esta tabla con los antidepresivos sugeridos para su uso o en pacientes con enfermedades avanzadas, ¿no? Desde los inhibidores de la recaptura de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, son de los fármacos que podemos tener en nuestro alcance en nuestros sectores de trabajo. Las dosis orales diarias terapéuticas indicadas están descritas inmediatamente posterior al medicamento y tener en cuenta los efectos secundarios que podemos tener con el uso de estos fármacos. Igual los inhibidores de la monoaminooxidasa que tenemos a la mano, los antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos heterocíclicos, los inhibidores de la recaptación de antagonistas de la serotonina, los moduladores de noradrenalina y dopamina, que también nos podemos valer de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos en esta tabla también un buen número de opciones terapéuticas, las dosis indicadas que podemos iniciar y, sobre todo, tomar en cuenta los efectos secundarios, ¿no? Hablábamos de la tolerabilidad y del perfil de seguridad de los fármacos, que, bien, nos puede ayudar o nos puede ser de gran ayuda. Tratamientos alternativos. Es importante siempre combinarlos con estos tratamientos farmacológicos descritos y estudiados, ¿de acuerdo? Algunos que pueden estar al alcance de los pacientes, como el ginkgo biloba, el ácido fólico, las vitaminas, vitamina B, vitamina D, vitamina E, como un fármaco alternativo. Tratamientos físicos como la acupuntura, la fototerapia, los masajes de relajación,
dietas que nos pueden perpetuar, sobre todo sintomatología o síntomas depresivos, evitando el alcohol, evitando azúcar, cafeína, ingesta de ácidos grasos y omega 3, nos favorece estilos de vida que pueden favorecer, ¿no? Como la aromoterapia, la lectura, el baile, el ejercicio, la meditación, la música, la terapia de relajación, yoga, han sido estudiados ampliamente y nos pueden servir como un tratamiento alternativo para hacer o para englobar un poco más el tratamiento de la depresión. Y bien, dentro de las medidas no farmacológicas y los tratamientos de apoyo es muy importante nuestra relación médico-paciente y el cuidador principal o el paciente con aquel cuidador médico como médicos paliativistas. Al encontrar este apoyo, esta red de apoyo de paciente con el cuidador médico, está englobado pues como una medida no farmacológica y un tratamiento de apoyo. ¿Qué llega a pasar cuando nosotros no tenemos una adecuada relación paciente-cuidador-médico? Bueno, vamos a encontrar errores muy frecuentes. Errores frecuentes que, como se mencionó al principio, podemos no diagnosticar y no tratar esta enfermedad, pensando que es una enfermedad, es una enfermedad, sí, propia de una enfermedad oncológica, de una enfermedad hematológica, de una enfermedad inmunológica, y no le prestamos mayor atención. Pero ya vimos que está implicado en el contexto de la fisiopatología, entonces no dejarlo de lado y poder tratarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque también dentro de los errores frecuentes que llegamos a cometer es ese olvido, esa negación a preguntar sobre la presencia de la depresión. Uno, porque a veces no tenemos tiempo, ¿no? Para poder hacer, como les dije, una simple pregunta que nos pueda dirigir a utilizar herramientas de cribado. Habilidades también de nosotros para poder indagar, para poder llegar hacia ese tema que puede llegar a ser muy sensible para los pacientes o para nosotros mismos, ¿no? Por el deseo de autoprotección emocional. Puede haber una atención selectiva dirigida a hallazgos y a preocupaciones médicas y no a preocupaciones frente a los trastornos o a las alteraciones psicológicas. Que no estamos reconociendo el proceso de afrontamiento de una enfermedad potencialmente mortal que puede inducir ansiedad, tristeza, duelo anticipado, y que estas respuestas son normales y constituyen parte de un proceso de adaptación. Asumir que el sufrimiento emocional es inevitable e intratable. No asegurar un tratamiento o una optimización del tratamiento del dolor y otros síntomas que pueden llegar a producir sufrimiento. No comenzar bajo e ir despacio cuando se prescriben fármacos antidepresivos. Ante la presencia de síntomas muy floridos, es importante tratar farmacológicamente, tratar con terapia cognitivo-conductual, tratar con terapias alternativas, ¿de acuerdo? Entonces, hay una recomendación para la práctica clínica, para la atención psicológica y psiquiátrica de la calidad de los pacientes de medicina paliativa. Aquí entra nuestra labor, en la cual vamos a tener que incluir en el equipo interdisciplinario a profesionales con habilidades y formaciones específicas en consecuencias o en tratar consecuencias psicológicas. Realizar y poder estar registrando valoraciones subsecuentes, la evaluación de psicología, la familia también. Es importante que pueda y deba recibir educación y apoyo para proporcionar al paciente unas medidas seguras y adecuadas en el apoyo o en el contexto de la red familiar y social. Es un cuadro amplio, debemos de siempre registrar, realizar cribados, realizar derivaciones a profesionales o a profesionistas sanitarios cuando veamos que nosotros nos estamos quedando cortos en nuestras intervenciones.
Generalmente nosotros somos los primeros médicos que realizamos el contacto en el paciente paliativo, pero como ya mencioné anteriormente, si existen grupos multidisciplinarios, mucho mejor. Si no lo existe, si no lo hay, entonces hacer la derivación sin temor a equivocarnos. Y bien, pues existen, como les dije, áreas muy necesarias de investigación para contextualizar más, para poder tener un mejor criterio en cuanto a la depresión, ¿no? Las áreas de investigación importantes son el cribado, todas estas herramientas que nosotros tenemos, pues son validadas, sin embargo, se necesitan más herramientas que nos puedan permitir identificar tempranamente un estado depresivo. La educación en la formación de recursos humanos en salud, como médicos paliativistas, como médicos con entrenamiento en tanatología, en psicología, en pacientes, identificación de pacientes con duelo, familiares con duelo también. El tratamiento farmacológico también. Los estudios que comparan los fármacos son limitados, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino en pro de que sigan habiendo mejores estudios, mejores alternativas farmacológicas que nos puedan ayudar a este problema de salud pública. Y más en el paciente paliativo. El tratamiento no farmacológico, ya que va a existir una carencia de definición de lo que constituye en sí esta área de investigación, ¿de acuerdo? En el éxito del tratamiento de la depresión. Sin embargo, son tratamientos, son alternativas seguras que nos pueden ayudar con la depresión del paciente. Y bueno, con esa diapositiva anterior concluimos el tema de depresión en el cuidador, o perdón, en el paciente paliativo. Gracias.